Buenas, en el anterior video vimos cómo instalar el complemento Form Creator dentro de Google Sheets y cómo configurar una hoja vacía para que después la llenemos. Y lo siguiente que hicimos fue mostrarles cómo se tiene diseñada una base de datos de preguntas y que, bueno, espero que vayan ahí alimentando con el tiempo en base a los tipos de cuestionarios que van a armar. Ahora pretendo mostrarles cómo es que un cuestionario específico tiene que ser creado como una tablita para Google Form. Se podría directamente extraer de aquí, pero lo que yo hago para no cometer errores de dedo, de accidentalmente borrar algo, simplemente me he copiado la primera parte de mi tabla, de mi base de datos, la he copiado aquí a la sección de cuestionario. Aquí, por ejemplo, falta mi descripción, solo números, y este es mi modelito, mi base, mi plantilla que utilizo cada vez que voy a tener que crear un nuevo formulario. Entonces, imagínense que quiero hacer un cuestionario de ortografía. Entonces, lo que tengo que hacer es, no se olviden, el formulario, el formato de Form Creator comienza con esta columna que dice Create Question. Y esa columna es esta columna que están viendo. Voy a acercarme un poquito para que vean qué columna es. Es esta columna que es necesario ir marcando con estos tiqueos. Entonces no se puede poner otro dato ahí. Si ustedes tratan de meter otro dato ahí, se borra la cajita y aquí aparece una advertencia que dice que acabamos de cometer un error de validación. Entonces no debemos modificar el contenido de la primera columna. Nosotros llenamos nuestras tablitas a partir de la segunda columna. Entonces igual estoy en mi base de datos, estoy respetando. Esa primera columna está totalmente vacía. Entonces, si digamos yo quiero armar un cuestionario de ortografía, ¿qué es lo que hago? Ya tengo diseñadas mis preguntas. Digamos que puedo agarrar la cantidad de preguntas que yo quiera. Mientras más preguntas tenga que procesar el Form Creator, más se tarda. Entonces voy a hacer este poquitito, de chiquitito. Imagínense que eso es lo que necesito fabricar como formulario de cuestionario. Presiono Control C, me voy a mi cuestionario. Esta plantillita se las voy a poner en un link debajo de los videos para que la puedan reutilizar, ¿sí? Y aquí simplemente estoy pegando lo que tenía en mi base de datos. Entonces con esto ya tengo armada mi primera tablita. Aquí yo en mi plantilla me he puesto aquí un pequeño macro en este botón que hace una cosita. Fíjense rápidamente, fíjense el orden de las preguntas, y cuando yo presiono esto me dice va a generar un número aleatorio. Ya, no quiero hacer nada, chau. Tengo que corregir este macro porque este macro estaba diseñado para la anterior versión de Form Creator en la cual sí manejaba datos aquí. Bueno, podría hacerlo un poquito para que mi macro funcione. A ver, ahora sí. Ahora sí, fíjense, dice generaremos 6 números aleatorios. ¿Por qué? Porque he encontrado que hay 6 preguntas en el formulario y encontrar esas preguntas dependía de esta primera columna. Voy a hacer unas modificaciones en mi macro para que no tengan que preocuparse por eso. Entonces le digo que sí, y fíjense el orden de las preguntas. Fíjense cómo es que el orden de las preguntas ha sido cambiado al azar. Entonces si algún rato ustedes necesitan hacer ese tipo de trabajito, pues presionan ese botón. Entonces lo que tengo que hacer a continuación es el question type. El question type voló, ni modo, entonces lo pondremos a mano. Question type, este era texto. Lo vamos a poner todo en mayúsculas. Text no es nada raro, solamente son textos identificadores, y esto es multiply choice. Entonces voy a poner aquí multiply choice. Listo, ya tengo mi formulario completadito. Entonces tienen que tener cuidado de que en la columna question type esté todo esto bien llenadito. Aquí tienen las preguntas que van a aparecer en el formulario. Estas columnas, question help text, image items y este es el URL, creo, del image quiz question point value. Este es cuando ustedes quieran hacer autoevaluaciones,
no solamente cuestionarios, sino cuestionarios en los cuales los estudiantes se autoevalúen. Entonces tienen que utilizar datos en esta columna. Yo estoy aprovechando esta columna para poner ahí mis respuestas, pero en realidad ese no es el propósito del fabricante de Form Creator para esta columna. Entonces, por el momento yo estoy reaprovechando. Y aquí está el Required Question. La pregunta es necesaria, es obligatoria, sí o no. Yo le estoy poniendo sí para obligar a mis estudiantes a responder sí o sí todas las preguntas, que no me dejen nada vacío. Y aquí, como les decía, comienzan las respuestas. Este numerito que es aquí. Como verán, pueden tener 2 respuestas, 3, 4, cuanto ustedes quieren. Todo depende de ustedes. Entonces, esta estructurita que acabamos de crearnos, la copiamos y nos vamos a la hoja que hemos creado vacía en nuestro Google Spreadsheets. Y no se olviden, ¿dónde hemos comenzado a hacer la copia? Comenzamos la copia en la columna Question Type. Entonces tenemos que ubicar esa misma columna, es la columna esta es Question Type. Y nos ubicamos en esa celdita y ahí hacemos control B chica para pegar lo que teníamos en nuestro cuestionario. Ahí está. ¿Ven? Cada una de estas opciones tiene que estar marcada sí o sí. Yo lo estoy marcando con el mouse, pero lo pueden marcar con el teclado. Flechita abajo, barra espaciadora, flechita abajo, barra espaciadora, flechita abajo, barra espaciadora, flechita abajo, barra espaciadora. Form Creator, Created Form. Soy medio lagarto. No, sí, ya tengo. Lo tengo guardado, sí. Create Form. Me va a preguntar qué era lo que me preguntaba. Me preguntaba en qué hoja están las preguntas. Es esa hoja. Me va a preguntar el nombre del formulario. Y listo. A esperar que se genere. Bueno, les decía que a veces sucede de que este complemento se tarda mucho. O se puede tardar mucho porque pues no está en línea. Es una herramienta gratuita, hay un desarrollador por detrás que está haciéndole ajustes todo el tiempo, o simplemente puede ser una cuestión de su conexión de internet y tienen que esperar. Lo bueno de esto es de que el formulario que se cree lo pueden después ustedes ver con su celular. Entonces, ¿qué es lo que hago normalmente? Me guardo el del formulario para que después se lo pueda dar a los estudiantes en la clase. Les doy cierto tiempo a los estudiantes y cuando ya el tiempo de hacer el cuestionario termina, yo desde mi celular cierro el formulario e impido que los estudiantes me sigan enviando respuestas. Entonces es un sistema muy seguro para evitar que los estudiantes se pasen de listos y digamos me manden respuestas después de la clase, digamos, ¿no? Entonces se puede bloquear el formulario y desbloquearlo a voluntad. Vamos aquí a abrir ahora el formulario y ahora sí las preguntas se generan, ¿sí? Que valga la pena. Mi errorcito. Recuerden de que en el cuestionario, voy a cerrar esto. En el cuestionario tenemos esta columna, dice Required Question, está preguntando aquí. La pregunta es realmente obligatoria y he marcado todas como sí, ¿no? Y eso está provocando de que aparezca este asterisco rojo en cada una de las preguntas. Ese asterisco rojo es la evidencia de que realmente las preguntas son obligatorias. Eso les quería llamar la atención porque, como verán, estas de aquí abajo no tienen el asterisco. Este complemento ha sufrido una actualización recientemente. Antes de la actualización, ese asterisco aparecía automáticamente en todas las respuestas. Me figuro que después de la actualización el desarrollador metió la pata, así es que tenemos que, si digamos lo dejamos así, los estudiantes tienen la opción de no responder alguna pregunta. Entonces, si ustedes quieren que todas las preguntas sean obligatorias, háganle clic a cada pregunta y márquenla como pregunta obligatoria. Marquen todas las preguntas como obligatorias para que los estudiantes no se salten ninguna pregunta. Eso arruinaría un poquito las estadísticas, nos pueden echar la culpa. Pero, profe, ¿por qué nos tomas un examen en el celular? ¿Por qué en papel? ¿Ves lo que me ha pasado? Es literalmente tu culpa que yo no haya respondido todas las preguntas. O sea, hay que cuidar de que no pasen ese tipo de... Esto ya está. Esto ya es obligatorio, ya está. Listo. Esa es la primera modificación que hay que hacerle al formulario.
Segunda modificación al formulario. Si ustedes quieren, pueden hacer formularios bien bonitos. Y aquí personalizar tema y cosas muy bonitas. Pueden aquí elegir imágenes. Google se ha preocupado por generar una base de datos de encabezados muy bonita. No se puede cambiar un poco el formato. Me encantaría, digamos, que el fondo sea totalmente de una imagen, pero no. Solamente el encabezado lo pueden cambiar con una imagen. Aquí, digamos, me ha gustado esta, elijo seleccionar y eso va a provocar que aquí en el encabezado aparezca la imagen. Ya se ve más bonito. El color también ha sido ajustado de acuerdo a los colores de la imagen. No necesito hacer nada más en esta primera opción. En la segunda opción, esta segunda opción es la que me va a permitir ver el enlace. Esto que voy a decir es requete importante. Ahorita el URL que estamos viendo acá es el URL de diseño, de edición del formulario. Este es el URL por medio del cual ustedes, propietarios de este formulario, pueden modificar el formulario. No es el URL que deben darle a sus estudiantes. El URL que deben darles a sus estudiantes se va a generar cuando entremos a la vista previa, en un momento. Siguiente paso, tenemos que entrar a la parte de la configuración y aquí normalmente solamente hago una cosita. Dejo toda esta parte de la sección general, la dejo así tal como está, no cambio nada. En la sección de presentación hago esto. A pesar de que he cambiado el orden de mis preguntas, vuelvo a elegir aquí otra vez que las preguntas estén en orden aleatorio y desactivo esto que dice mostrar enlace para enviar otra respuesta, porque no les permito a los estudiantes tener más de una sola opción de respuesta. O me envían todo bien a la primera o no me lo envían, ¿no? Y esto de volver a desordenar las respuestas es muy bueno, porque eso va a desordenar las respuestas en cada una de las pantallas de mis estudiantes. Yo les tomo sus evaluaciones con celular en la clase. Entonces cada uno en su celular tiene un orden de preguntas diferente y como normalmente les hago unas 15, 20 preguntas, les cuesta mucho tener que tratar de copiar entre ellos, porque tendrían que copiar y pegar preguntas completas. El otro que le tiene que copiar tendría que buscarla en su listado, y como no están en el mismo orden, eso les quita mucho tiempo. Y como los presiono con el tiempo, hasta ahora nunca se han atrevido a hacer eso, de pasarse pregunta entre ellos, porque están muy nerviosos con su propio tiempo, ¿no? Esas son las dos cositas que modifico. A veces me meto aquí para verificar que obviamente esto esté desactivado, porque no estoy creando un test de autoevaluación. Eso es todo. Guardar. Eso es todo en estos tres iconos. Hay que hacer una cosita más. Quiero que vean una vez más, estoy otra vez en la tabla. Recuerdan que les mostré de que aquí hay dos hojas, ¿sí? La primera hoja está intacta, no tiene nada, ¿sí? Y la segunda hoja es la que contiene la tabla que hemos usado con el Form Creator. Ahora necesitamos relacionar el formulario con la hoja electrónica para que todas las respuestas de los estudiantes se guarden en esta hoja electrónica. Eso no es obligatorio. Se puede diseñar un formulario para que las respuestas se guarden en el formulario, ¿sí? Aquí en esta sección de respuestas, aquí veríamos todas las respuestas de nuestros estudiantes, e inclusive podemos ver unas estadísticas después cuando termine la evaluación. Pero esa no es, digamos, mi estrategia. Mi estrategia es de que en vez de que las respuestas se guarden aquí en el formulario, quiero que se guarden acá en la hoja de cálculo, para que yo después las pueda analizar automáticamente con unas fórmulas que les voy a mostrar en el último video. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Llego a esta sección de respuestas y acá tengo que elegir este menú de 3 puntos, ¿sí? Y aquí debo elegir esta opción que dice seleccionar destino de las respuestas. Ya no quiero guardar las respuestas en el formulario, las quiero guardar en otro lugar, y ese lugar es una hoja de cálculo cualquiera. Digo aquí seleccionar hoja de cálculo, no quiero crear una nueva, ya tengo una donde quiero guardar todo. Y aquí elijo seleccionar para seleccionar de las hojas de cálculo que tengo disponibles en mi Google Drive. Aquí me está mostrando, Google Form me está mostrando las hojas de cálculo que yo tendría. Esto es de otro trabajo que hice. Ortografía, esta es la hoja de cálculo. Selecciono. Fíjense, acá dice entrelazando con la hoja de cálculo, se ha vinculado con la hoja de cálculo. Ahí abajo a la izquierda. Y recuerden que en la hoja de cálculo había solamente 2 hojas, ahora tienen 3. Ahora tienen
respuestas del formulario, y en respuestas del formulario Google Forms ha creado estas columnas. ¿Y qué creen que son esas columnas? Son las preguntas del formulario, ¿sí? Ok, entonces eso es todo. Ya está todo listo para poder evaluar a los estudiantes. Veremos esa experiencia de cómo se van llenando estos datos en un siguiente video y cuál debería ser el link que le deberíamos proveer a nuestros estudiantes.